Nos explota un problema en la cara. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Es un problema muy grande. No me di cuenta. Es una sorpresa. Es un problema. ¿Por qué hablamos de esto? En la gestión del supervisor siempre van a haber obstáculos, va a haber escollos y va a haber problemas. ¿Cómo es el mayor o menor manejo de un problema? Depende de algunos factores. Estamos hablando en este caso de me faltó una estrategia. No tuve una estrategia para darme cuenta o enterarme de que estaba fermentando un problema, se estaba generando un problema y no me di cuenta. Bien, entonces yo les tengo que decir que para evitar esto, en la estrategia del supervisor, es necesario tener una estrategia de anticipación, poder tener los recursos necesarios para poder anticiparse a los problemas, evitar que nos exploten en la cara. Algunos puntos de esta estrategia es la que vamos a comentar. Por ejemplo, algo muy importante y fundamental es algo que ya hablamos anteriormente en otro video. La comunicación. Tener una correcta estrategia de comunicación. Tener los canales de comunicación. Generar esos canales de comunicación. Que sean canales válidos, que sean canales confiables. También identificar cuáles son las personas que nos van a comunicar. Identificar cuáles son las personas que tienen habilidades para la comunicación y que sean canales válidos, confiables. ¿Quiénes son los formadores de opinión que nos pueden llegar a dar la certeza, la pauta de una comunicación efectiva? También es muy importante tener muy controlado lo que es el entorno, qué es lo que sucede, cuáles son las tendencias, cuál es la información, cuáles son los últimos boletines, qué sucede con la economía, qué sucede con el afuera también de mi ámbito de trabajo. Eso hace que nosotros tengamos un panorama de visualización de cuál es nuestra posición como supervisor en resto al entorno. Eso lo hablamos en el primer video. Las personas que pueden llegar a formar opinión también tienen que ser formadas, porque es muy importante qué es el tipo de comunicación, cuál es la comunicación que yo estoy necesitando. No confundirse con el radio pasillo, con los rumores, con los comentarios sin fundamento, que no tienen ningún pie ni cabeza, sino que sea información realmente valedera y confiable. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Vamos a hacer un ejemplo para todos. Conocemos un iceberg, un porcentaje del iceberg está afuera del nivel del mar y una gran porción del iceberg está sumergida. Nosotros estamos conduciendo, navegando nuestro barco de la supervisión y yo puedo identificar rápidamente la punta del iceberg. Y una gran porción del iceberg está sumergida. Nosotros estamos conduciendo, navegando nuestro barco de la supervisión y yo puedo identificar rápidamente la punta del iceberg. Pero no puedo llegar a ver hacia abajo cuál es la extensión o la profundidad de lo que está debajo del agua y puede llegar a ser que mi barco se encalle por un problema que no lo vi, por un problema que no lo pude identificar. ¿Cuál es la responsabilidad para que no se nos hunda el barco? Es anticiparse. Anticipar cuáles van a ser los eventos.
tenemos que observar la información que nos rodea, tenemos que hacer el control visual y observar cuáles son las tendencias, cuál es la tendencia, cuál es el progreso de una actividad, identificar cuáles van a ser los indicadores de los diferentes procesos, el proceso que sea. Entonces, cuando nosotros podemos identificar, visualizar, ver cuáles son las tendencias, a mí me va a permitir desarrollar una estrategia de anticipación, evitar que me explote un problema en la cara. Supongamos que estoy navegando en ese barco, una de las actividades principales es ir viendo las tendencias. Se va midiendo las diferentes profundidades por las que voy navegando. Cuando empiezo a identificar que hay poca profundidad, va a ser posiblemente que mi barco encalle. Esa tendencia de las profundidades que voy sondeando es lo que me está indicando a mí cuál es mi situación. Esa misma tendencia es la que nosotros tenemos que estar siempre muy atentos. Y nunca hay un solo canal, hay varios canales que nos van informando de cuál es el desarrollo de nuestro entorno, que es lo que nos permite también tener una correcta estrategia de la anticipación, es poder administrar los recursos. Cuando nosotros administramos la anticipación, que la manejamos, la dominamos, tenemos los canales ya establecidos y recibo información, a mí me permite administrar recursos, porque no es lo mismo hacer una corrección, hacer una reparación de un evento, corregir algo cuando explotó el problema, porque las consecuencias generalmente son grandes y a veces profundas. Y la utilidad de los recursos muchas veces son desmedidos, porque hay que corregir situaciones muy adversas, donde están involucrados recursos humanos, donde están involucrados posiblemente procesos, equipamiento en una zona industrial, o tiempo y retrabajo de documentaciones en una zona administrativa. Entonces los recursos se descalabran en ese momento. Tengo que tomar recursos de cualquier elemento, de cualquier lado, para poder corregir eso. Generalmente es muy costoso cuando tenemos que tomar contramedidas para solucionar, salvar un problema. Por el otro lado, cuando nosotros tenemos una correcta estrategia de anticipación, evitar sorpresas, la utilización de los recursos es muy controlado, es muy medido, se puede administrar correctamente. Hacer pequeñas correcciones de desvíos puede ser más fácil en tiempo, en recursos y pérdidas. También es importante esa estrategia de anticipación porque si bien nos afecta a nuestra área de incumbencia, ese impacto también puede impactar otras áreas donde nosotros no podemos evaluar cuál va a ser el nivel de impacto y realmente estamos causando un daño bastante considerable. Depende cómo impacte nuestro problema. Que me explotó, que no lo corregí, no supe corregirlo, no tuve las herramientas para darme cuenta. También nos permite elaborar planes adicionales para poder ir corrigiendo esos desvíos. Es muy importante aprender a leer cómo se desarrollan las tendencias en nuestro sector. Los indicadores de las tendencias pueden ser variados. Hay que elegir el apropiado para que me diga rápidamente cómo está mi situación. Si va a ser exitosa o me voy a comprar un gran problema. Estrategia de anticipación para evitar que nos explote un problema. Déjenme sus likes, suscríbanse y si hay algún comentario, alguna consulta, me la pueden hacer acá. Lo voy a responder con mucho gusto.